Bueno, yo soy Estelia Caglioni. Leguizamón en realidad sí me firmaba, pero es muy largo para los periódicos y para todo, así que bueno, este, soy periodista, escritora y investigadora, sobre todo lo que más me gusta es la investigación periodística y la crónica también periodística, que es muy linda porque eso abarca mucho más. Eso es todo. Amo la vida, amo a la humanidad. No, eso me parece que es de las cosas más importantes que uno puede decir, ¿no? Soy entrerriana, entrerrianísima, diría yo, porque me acuerdo de cada pájaro que oí cantar en los buenos tiempos, de los ríos, de la luminosidad que hay en ese litoral maravilloso. Me sigo quedando con aquellas tierras donde nací y sigo amando todos los lugares donde estuve, porque hay una relación directa en el periodismo tan cercana a los pueblos. Todo el periodista es un receptor de la magia que te transmite la gente, porque si vos vas a Colombia, si uno va a Colombia, por ejemplo, uno entiende que García Márquez podría haberse sentado en un cafecito por ahí, en una parte, y hacer sus historias, porque todo el mundo te cuenta, te hace, haces una pregunta como periodista y te responden tan poéticamente que tenés que adivinar ahí cuáles cosas vas a poder poner en tu periódico y cuáles las cosas que vas a arrastrar para el otro mundo, ¿no? Para el otro mundo de la magia. Bueno, así que sí, pero entrerrianísima, para decírtelo. ¿Y por qué se vino a Buenos Aires? Yo me vine a Buenos Aires porque iba a estudiar. Primero me vine a Paraná, Rosario, para estudiar medicina. Mis tías me decían, pero no, vos tenés que estudiar literatura, mis buenas tías, pero me vine a Rosario. En ese momento vino esta revolución libertadora en 1955, entonces yo en 56 me vine a Buenos Aires a estar con 56, 57 con una tía mía que vivía acá, siempre las tías de mi vida, y entonces iba a estudiar medicina, pero me di cuenta que no, porque yo había empezado escribiendo poemas desde muy chica. Al aguaterito, en un lugar, bueno, en fin, un montón de poemas que quedaron por ahí, y sentía así que me apasionaba la literatura, pero ahí sí que me traicionó un poco mi necesidad de volar, porque hubiera debido quedarme y terminar el profesorado de literatura, que me hubiera interesado muchísimo, pero bueno, caí en otro mundo y empecé a escribir el periodismo. Como decía Hellman, que la selva se me presentó a mí cuando escribí un libro sobre la selva de Misiones, que la selva se me había presentado a mí, yo no la había buscado. Y también aquí el periodismo llegó sin que yo lo buscara y me atrapó. Mira, yo empecé escribiendo para muchas de las revistas que salían en su tiempo. Yo trabajé mucho en realidad directamente con una revista que se llamaba Política Internacional en los tiempos de los años 60. Y después escribí, creo que en el Nacional también alcancé a escribir alguna vez, que el Nacional salió muy poco tiempo. Pero no me gustaba mucho escribir en los medios del sistema, diríamos. Entonces yo escribí, por ejemplo, en Política Internacional tenía una cantidad de notas donde me ocupaba de Puerto Rico, del África. Yo tuve siempre una gran debilidad y pasión por conocer África. Te voy a decir incluso que cuando era chica y estaba con mi abuelita y mis tías, me preguntaban algunas amigas, ay, bueno, esta niña, ¿qué querrá hacer? Yo decía, voy a ser monja misionera. Y era capaz de irme de monja misionera con tal de que me mandaran al África, te lo aseguro, porque si vos me decís por qué,
es una historia de magia, porque mi papá tenía un amigo que le llamaban Pablo el Posero, italiano como él, que era esos hombres que encuentran el agua, ¿no? Donde se podía poner una bomba de agua en el campo, entonces, pero recorría todo. Se ve que era como un anarquista o algo así. Y a mí me encantaba escuchar a ese señor cuando venía, porque venía de Bolivia, venía desde el sur, había estado en el sur, un viajero constante. Y le decían así, Pablo el Posero. Entonces, el encantamiento de este señor también me transmitió a su vez la magia del periodismo, ¿viste? Porque yo iba preparada para ver otros mundos, ¿no? Otros mundos a partir de esa mirada. Para mí es muy importante plantear, yo no hago mucha poesía urbana, yo estoy escribiendo otro mundo que parecen desconocerse aquí, pero eso lo aprendí siempre de escuchar a los pobladores. Acá hay un mundo muy rico por debajo, que nadie lo ve, que transcurren otras en los exteriores de la ciudad o en los, como yo digo, en los barrios perdidos. En México a una villa miseria se le dice ciudad perdida. Es muy interesante eso, muy interesante los nombres que se van eligiendo también. Entonces, en esa ciudad perdida a mí me fascinaba, ¿no? Había algo que a mí mucho me conmovía. Se había prohibido durante la Revolución Libertadora que se dijera la palabra Perón o que se hablara y la gente tenía huequitos con hule, que era, diríamos, lo que sería hoy el plástico, y tenía sus huequitos envueltos, y los sacaban, le ponían una vela, pero ya tenía su lugar para esconderlo. Pero ese mito que nunca se fue, quizás ahora más porque ha transmitido de abuelos, de padres a hijos, y entonces todo eso también te influencia en la vida y en las elecciones que uno hace. Tus decisiones están muy marcadas por eso. Yo decía diarios del sistema, no, porque yo no voy a escribir lo que me dicen que escriba, voy a escribir lo que quiero escribir. La salida me la dio México en su momento, porque yo llegué y trabajé desde el 76 en un periódico que se armó ahí, que el primer periódico que salía y desafiando a todos los medios mexicanos, que se llamó el 1+1, así se llamó ese periódico, que cubrió toda la guerra en Nicaragua, que cubrió muchísimo. Yo empecé a trabajar ahí con ellos. Entonces sí, porque a mí me mandaban como corresponsal a toda Centroamérica y fue así muy importante para mí. México a mí me abrió las puertas extraordinariamente. Yo trabajé ahí mucho tiempo. Hasta hoy escribo para el periódico que reemplazó a 1+1. Entonces para mí fue una oportunidad y a mí nunca me dijeron no escriba eso, Estela, nunca. En ninguno de los dos periódicos, ni en el periódico El Día, que era un periódico grande, más con mucha experiencia. Bueno, y también en México tenías otra situación que era muy importante. ¿Por qué? Porque ahí llegaban muchos exiliados de todas partes del mundo. Entonces había figuras entrañables entre intelectuales, entre gente que llegaba a trabajar, pero sobre todo mucha gente ligada con el periodismo, con las artes. Entonces ahí crecías al borde de otro mundo también. Cuando vos vas recogiendo todas tus experiencias, te van enriqueciendo muchísimo. Mira, la experiencia fue que me golpeó fuertemente cuando en los años 70 conocí al Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Quizás debo también llegar, porque estas cosas se unen con otras, debo llegar a que en los años 70, cuando subió Allende, yo estuve en Chile. Me impactó mucho
esa manifestación que por primera vez se producía de la gente que vivía, como dirían en Brasil, en los morros, de la gente que vivía en las ciudades perdidas. Por primera vez se asombraba toda la gente de estos cantantes de los Parras, toda esa gente con la que yo compartí ese momento, se asombraban de ver esa multitud ellos le decían los momios a las clases altas, ¿no? Y ahí nació aquel el que los altos es momio. O sea, fueron muchas experiencias. Y ver después en Nicaragua el triunfo de una revolución que llevaba tantos años, y entonces ver al pueblo salir a la calle, entre otras cosas, ver, por ejemplo, a los últimos combatientes que quedaban de Sandino, de Augusto César Sandino, ver esos viejitos que uno me contestó, le pregunté, ¿y qué viene? Dice, vengo a comer los frijolitos de la libertad. Así, estas cosas que te van marcando la vida, ¿no? Irremediablemente. Entonces, creo que ese impacto. Y el impacto del personaje, bueno, por supuesto que también vi ya la Revolución Cubana en otro periodo histórico después de haber ganado en 1959, y también vi todo lo que había de recuerdos en México de Zapata, Emiliano Zapata. Conmovedor todo eso, conmovedor. Pero sí que me impresionó ver una figura como la de Monseñor Romero, que había ido de obispo a El Salvador, porque era una familia muy importante, él había ido, no tenía ninguna posición política, pero cuando le mataron a 2 curas y él fue a ver dónde los habían matado, se encontró que había una matanza del pueblo espantosa. Entonces él, cuando yo le pregunté, ¿ustedes tienen, la iglesia tiene problemas? No, dice, nosotros no tenemos ningún problema, nosotros somos los pastores del pueblo y con ese pueblo estamos cuando nos necesita. Y el gobierno no solo que no da respuesta, sino que ha cometido crímenes que en ese momento no decía lesa humanidad, que ahora le llamamos crímenes, pero sí, fueron crímenes de lesa humanidad que se llevaron generaciones. Entonces, Monseñor Romero, a mí yo había ido ya muy impactada, porque los domingos, donde caminaras, estaba la radio y escuchaban a Monseñor Romero. Se escuchaba a nivel de toda la población, y especialmente los pobres, los de los mercados, todos tenían la radio encendida y todos amontonados escuchando a Monseñor Romero. Y entonces él celebraba una misa y hablaba a la población, pero lo amaba, el pueblo salvadoreño lo amaba. Y el pobre había ido a ver un papa, que no me acuerdo quién era en ese momento, pero fue a ver a un papa llevando un montón de fotos de los crímenes que se cometían para mostrarle la situación, y el papa no lo atendió, de ese momento no lo atendió, pero él igual se quedó. Cuando se arrodilló, venía a dar la comunión a toda la gente, el Papa, él se quedó ahí y le dijo, yo le dejo esto, si lo quieren ver, lo ven, si no, no lo vean, pero sería bueno que el Vaticano lo viera. Se volvió. Y ustedes saben que lo mataron en el 80, creo, ya. Exactamente, en el 80, cuando empezaba la alfabetización en Nicaragua. Y llego allí, a El Salvador, y la tarde antes yo fui caminando hasta el arzobispado, hasta la iglesia catedral, para ver dónde iba a hacer el entierro de Monseñor Romero, la despedida. Y
Cuando voy caminando yo veo entrar muchas bolsas en los edificios de alrededor de la catedral chiquita, la catedral es chiquita. Me llamó la atención que bajaran tantas de camiones militares y pues se habían puesto en todos los edificios de alrededor. Cuando al otro día llego, yo le dije a un sacerdote, mire, yo no sé qué va a pasar porque vi que trajeron tanto armamento. Entonces me dice, no, no se preocupe. Le dijo, no se preocupe, estamos atentos a todo, pero lo que no se supieron que al otro día tanta gente estaba con sus palmitas de hojas y de flores, pero así como era, nunca había visto esa manifestación en El Salvador. Yo estaba con periodistas y los obispos, todos estábamos arriba, tenía unas escaleritas la catedral, y ahí, antes de la entrada de la iglesia, pusieron el cajón de Monseñor Romero y estaban los obispos de todo el país. Entonces estábamos todos ahí cuando empiezan a disparar desde los ministerios arriba. Y la gente pobrecita, sin refugio en medio de la plaza. Entonces todo el mundo quería llegar a la catedral, nosotros sacando, entre toda la gente, sacando el cajón, metiéndolo dentro de la iglesia, nosotros también, pero ahí empezó a morir mucha gente aplastada por la reja, porque no podían llegar hasta la puerta, y bueno, fue terrible aquello. Bueno, hace muchísimos años, porque esto andaba ya dando vueltas en el mundo, es decir, en Inglaterra se habían hecho los primeros hallazgos, inclusive Rodolfo Walsh, cuando escribe a la dictadura la carta, le dice, hay operaciones internacionales. Hay operaciones internacionales, y es claro, las había. Entonces estaba referido a eso, él ya estaba recibiendo información. Pero es claro, cuando se descubren los archivos del Paraguay, en diciembre de 1992, yo vengo de México a ver esos archivos, me voy a México, vuelvo en el 93 a Paraguay, donde ya estaban más organizados. Entonces, ya cuando vi los archivos, dijimos, bueno, por lo menos aquí, no es que fueran los archivos de Cóndor, eran los archivos de la dictadura de Stroessner, donde lo de Cóndor surgía como una relación entre los militares de las dictaduras del Cono Sur. Digo que yo creo que esos archivos todavía queda mucho por ver, pero que esos archivos sí, sobre Paraguay tienen. Ahora, lo que apareció sobre Cóndor fue lo que nos permitió verdaderamente abrir los juicios. Si no hubiéramos tenido, porque teníamos papeles concretos, la reunión donde Cóndor se institucionalizó también, entre comillas, en Chile, en noviembre de 1975, entonces todo estaba ahí metido entre esa cantidad de archivos, había como 4 toneladas de archivos. Entonces, primero ahí surgía la dictadura paraguaya para entender no solo la matriz de esa dictadura, sino cómo había hecho él una especie de espionaje manzana por manzana de la ciudad. Existían informes hasta de los micros que llevaban gente, que llegaban a Paraguay, ya mandaban las listas de los que venían. Y ya María Rosa Gallo, casi la toman prisionera ya, estaba el nombre de ella. Estaba el nombre de todos los que hicieron el Nunca Más, también. No, le voy a decir, Alfonsín estaba considerado peligroso, comunista argentino. En el 76 me fui, porque yo tenía una reunión en México. Todavía pude salir, tenía es decir, no me ligaban a mí a organizaciones armadas ni nada, pero yo después tuve que irme porque en mi casa sí paró mucha gente. Yo vivía en Maure, entre Migueletes y Libertador, creo que vivía, sí. Departamento que no sabemos quién se quedó con eso, pero bueno.
era un mundo donde todo el mundo estaba muy lastimado y cualquier cosa que te pareciera que podía ponerte en el otro mundo era muy, muy resistida. Como se escribe la historia, viste que vos saltás y de repente en esa historia hay algunos que podías considerarlos malos, que tampoco lo eran tanto, o cómo podrías, pero la misma situación desesperada y crítica de muchos también hizo desbalancear el tema. Bueno, eso es muy difícil. Mi vida familiar, bueno, yo me fui con las chicas, mis hijas, tengo 2 hijas. La vida familiar, somos una familia por parte de mi mamá muy unida, porque bueno, mi papá tenía su familia en Italia, así que yo pude ir a conocer en un viaje que hice para presentar el Cóndor en Italia y en Alemania, entonces fui al pueblito donde nació mi papá, que es por Milán. Y bueno, y fui también porque se había hecho un acto, porque mi papá vino de Italia con un hermano que tenía 2 hijos, no quiso quedarse, se volvió el hermano con los 2 hijos. Y su hijo fue asesinado por los nazis como partisano, era un partisano italiano. Bueno, la hija pobre fue violada por los nazis. Y bueno, pasó de todo. Con la familia de mi mamá sí, somos 6 hermanos. Mi hermano era profesor de matemáticas, es decir, viven en Paraná, yo siempre los veo. Somos una familia bastante unida en ese sentido. Ahora con las chicas tuvimos que tragar muchas cosas porque yo me había separado, hubo episodios en los cuales me ayudó mucho Luisa Valenzuela. Tuve unas amigas espléndidas, tengo muchos amigos, pero con las chicas era difícil porque, por ejemplo, cuando yo me fui por lo de Monseñor Romero, las chicas estaban conmigo en Nicaragua y participaron de la alfabetización, que fue también un aprendizaje muy importante para ellos. Claro, es muy difícil cuando vos estás en la situación en que estábamos nosotros, pero con esta posibilidad de tener tantos amigos muy queridos, yo me iba a situaciones muy, muy peligrosas. Por ejemplo, yo me angustié mucho con esto que pasó ahí en El Salvador. Digo, si yo no salgo más de acá, pero las chicas tenían ya familias que las cuidaban, que estaban atentas con ellas y que ya teníamos todo organizado, como que acá estaba su abuelita paterna, que yo la quería mucho, que fuimos amigas hasta su muerte siempre. Y bueno, te voy a decir que es muy duro porque vos te vas, yo me di cuenta que yo tenía miedo de volar en los aviones porque siempre tenía miedo de que me pasara algo y que mis chicas quedaran solas, parece mentira, pero le tenía más miedo al avión que a las balas, mirá, porque yo me había acostumbrado ya tanto, así que iba a cubrir estas guerras porque ya te das cuenta, sentía como unos silbidos, las balaceras, nos hemos salvado, siempre hemos andado al borde, la mismo, pero mis chicas estaban aseguradas en esta calidad de que teníamos amigos muy queridos que eran de México y todo, que las conocían mucho y las querían, y las chicas también los querían mucho a ellos. Esto fue muy difícil. Yo creo que después, cuando nosotros volvimos, casi todas las hijas de los que hemos estado afuera, muchas no tuvieron hijos. Fíjate cómo esta vida de sobrevivencia. Entonces decimos, no, pero no tenemos nietos. Digo yo, para mí fue una reacción ante este mundo que ellas lo hubieran elegido. Tengo muy buena relación con ellas y muy lindo y todo, pero yo siempre me siento, tengo un punto de culpabilidad, ¿viste? Sí, pero también la educación que le habíamos dado hacía posible que estaban con tantos otros chicos y estaban siendo partes de otra familia, que si uno tenía que viajar, el otro cuidaba a sus chicos, y teníamos familias nicaragüenses y familias argentinas,
En Panamá es uno de los lugares donde las chicas más quieren, ¿no? Sí. Pero bueno, no es fácil. Para ser corresponsal en países en situación de guerra o conflicto, no es fácil. Muy ¿Y ellas difícil. Nunca reprocharon nada? No, yo les pregunté, bueno, me dice, mamá, conocimos tanta gente extraordinaria. Chicos, haber conocido a García Márquez, a tantos escritores ahí en México, fueron parte de un mundo que también las enriqueció mucho. Yo vine en 1984 acá con las chicas, porque la grande quería venirse, la más chica no. La chica extraña mucho México y extraña Panamá. Y sí, yo algunas veces le preguntaba, le digo, bueno, como reproche jamás me lo hicieron, dijeron, simplemente hemos hablado de qué les gustó más, dónde se sintieron más acompañadas, dónde se sintieron mejor. Eso fue muy bueno para nosotros. Entonces, ellas pueden contar también una historia de vida y de su propia vida con los compañeros que estudiaron, que ellas escriben con muchos de sus compañeros de ahí, de Panamá, o van a Panamá y ya van también a la casa de los amigos que teníamos en Panamá o en México. Ellos siempre tienen dónde ir, lo mismo en Brasil, qué sé yo, en Venezuela también, pero en varios países. Después yo estuve también he estado en Cuba, con argentinos que vivían en Cuba y debo decir que tuve una relación casi de amistad, diríamos, con Fidel Castro. Mira, yo entrevisté a muchos presidentes, por ejemplo, a Chávez, al presidente de Paraguay, que es la única entrevista que dio el que sucedió a Stroessner, que era el general Andrés Rodríguez. Sí. Después entrevisté a todos los presidentes de este periodo histórico y del periodo anterior también, y entrevisté a Gaddafi en Libia, que eso sí me sorprendió mucho porque era pasar de un mundo tan distinto. Yo no creí que Gaddafi me iba a dar entrevista alguna, porque no le daba a los europeos mucho. Estaba cansado de que vinieran y le dieran vuelta a todo, entonces. Pero yo se la hice para el diario la revista El Periodista de Buenos Aires, para un periódico de Nicaragua y el 1+1 de México. Esos fueron los tres que tuvieron la entrevista de Gaddafi al mismo tiempo. Después estuve hablando también con Arafat cuando fue a Nicaragua. Después he entrevistado a muchos escritores y entrevisté a todos los que fueron las comandancias revolucionarias de aquellos momentos. Al general Torrijos, Correa, todos esos, diríamos, los más recientes, pero también los anteriores, ¿no? Yo había querido entrevistar a Velasco Alvarado, pero no pude. A Chávez lo entrevisté cuando no era ni presidente ni nada. Qué sé yo, tengo ya una lista grandísima de entrevistados, grandísima. Pero a mí me pasaban cosas que necesito contarte porque me parece que pasaban cosas tan raras que yo terminaba entrevistando a presidentes que ni siquiera me había propuesto. Yo no dije, bueno, por ejemplo, hubo una cumbre de presidentes en México. A mí me molestaba mucho andar como corre la gente con las cámaras, que eso es una cosa terrible, porque es una locura, te metes y te pegan un camarazo en la cabeza, todo. Entonces yo decía, yo nunca voy a correr así. Entonces yo un día, para contarte, en Guadalajara se hacía una cumbre de presidentes. Entonces yo, cansada de estar ahí con esta gente que no es lo que yo hacía, por ejemplo, yo no le denominaba entrevista cuando iba y le preguntaba 3 cositas, una entrevista no entrevisté, porque muchos dicen, le ponen entrevista, vas a una conferencia de prensa y te dice 2 cosas. No, yo me voy a comprar un cassette, me meto en una tienda grande que había y de repente
vienen de seguridad, y empieza a pasar los presidentes por ahí para salvarlos de esta acumulación. Roa Bastos también lo entrevisté, por cierto, ahora me acordé. Pasaron por ahí. Yo decía, ¿qué pasa aquí? Entonces empezaban los presidentes, yo estaba con la computadora que cargaba el casetito nuevo y le digo, no, presidente, me acuerdo que creo que era Felipe González o esto. Empezó uno tras otro, desfilaron y yo le podía preguntar porque estaba ahí sola. Entonces, claro, salgo, entonces decía, no, ella tiene muchas conexiones con algún ángel de la guardia que me llevaba hasta tal lugar que me ponía a los presidentes delante. Y no te digo nada, que lo que fue graciosísimo fue cuando fui a entrevistar al Shah. Ahí sí que solo te pude hacer 2 preguntas porque resulta que yo me voy a Panamá, estoy en Nicaragua, me dicen, está el Shah de Persia. Entonces yo llegué, y vos sabés que me mandó dinero al periódico pero yo le digo, bueno, no se aflijan por mi estadía en Panamá porque yo voy a quedar en casa de amigos. Fui a buscar un pasaje y me prestó algo de plata, pero muy poquito, ponerle $20 para tomar un avión que me lleva hasta la isla de Contadora donde él estaba, que es una preciosidad esa isla. Entonces me voy preparada, así me reciben, y yo tenía el pasaporte todavía, que estaba a nombre de mi ex marido, que se llamaba Dupuy. Me dan el pasaje, Dupuy, veo, ¿usted por cuánto va? No, por un día nada más, le dije. Voy, conozco Contadora y regreso, pero yo no sabía que mientras yo estaba comprando el pasaje, todos los corresponsales que habían llegado estaban encerrados en una habitación ahí que les decían que no se podían ir, así que yo viajé como una turista, porque pensaba, no sé qué le dijo uno a otro francés, eso, porque Dupuy, viste, sonó una cosa así. Entonces yo me tomo el avión, llego a Contadora y lo primero que hago es no ver. Yo no podía quedarme en ninguna parte porque no me alcanzaba la plata. Tenía plata para un té o para nada más. Y Contadora es un lugar donde iba gente bastante adinerada, tenían sus casas ahí. Bueno, y vos te imaginás que encuentro que pasaban guardias porque hubo una pelea fuerte entre los militares del Comando Sur y Panamá, porque los panameños decían, nosotros vamos a cuidar al Shah. Somos nosotros, no. Entonces, vos veías la pelea porque veías pasar folclóricamente a los panameños y a los norteamericanos, y todos con trajes y metralletas y de todo. Bueno, entonces yo les digo, hay un médano, y me quedo sentada en el médano pensando, ¿qué está pasando? Pues yo creía que yo llegaba tarde, que ya todo el periodismo estaba instalado y no encontraba a nadie. Entonces, a mí me conocían, Panamá es chiquito, ¿viste? Conocían todo lo que eran las fuerzas de defensa de Panamá que se crearon con Torrijos. Entonces pasa con militares panameños, pasa otro con también militares panameños, pero uno me conoce y me dice, Estela, ¿qué andas haciendo aquí? Tú sabes que está prohibido para los periodistas. ¿Cómo prohibido para los periodistas? Sí, está prohibido. Bueno, pero yo no me puedo ir porque no tengo avión hasta la tarde. A mí no me preguntaron si era periodista o no, me dieron mi pasaje, yo salí y le dije, vuelvo en la tarde. Dice, qué mal que estamos, dice el panameño, qué mal que está nuestra inteligencia. Entonces después viene él apresuradísimo, me dice, mira, van a permitir que la gente del Comando Sur, habían aceptado a un muchacho de la Universidad de Panamá también del cine, dice, ahora van a pasar, espérate que vienen y te van a buscar y tú te subes en el automóvil. Entonces preguntaban quién iba, después cada uno pedía que pasábamos, íbamos, y decían, no, ella viene el grupo universitario, no sé qué. Entonces todas las guardias preparadas, y yo llego para sacar la foto. Chuchu me presta una cámara excelente que él tenía, ¿no? Y yo me voy allá y bajamos y dice, el Shah no va a hablar nada con ustedes, han permitido que vengan a fotografiarlo. Por supuesto, como yo veía todo lo que hacían los fotógrafos, yo no sabía nada.
Yo me arrodillaba, fíjate, en uno saqué la cabeza del Shah y en otro saqué el cuerpo sin cabeza. Esa era mi foto extraordinaria del Shah de Irán. Entonces, cuando salgo, de repente hay una revolución de gente que corría, qué sé yo. Es que habían hecho una amenaza, recibido una amenaza de que iban a venir por el Shah, no sé, pero si era cierta o esas cosas que se inventan. Pero el asunto es que se prohíbe la entrada y salida de todo avión a partir de ese momento. Nada podía salir ni nadie podía entrar. De hecho, yo estaba otra vez en mi médano callada porque decía, ¿a dónde? Pues yo no quiero caminar por acá y que me vean que ande caminando con todo esto. Entonces me dice, estoy sentada y en eso, ¿qué es? ¿Se puede? No, más allá no me va a mover. ¿A dónde me va a meter allá? En el mar, le digo a uno. Yo me quedo aquí. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Es que viene, quiso caminar hasta el mar, el Shah. Rodeado de todos, con un vocero norteamericano al lado. Entonces dice, que lo traducía. Entonces, va a pasar, el Shah va pasando y yo digo, me levanto automáticamente, le digo, señor, se me vienen encima. Entonces me dice, se me vienen todos encima, y él levanta su mano así, con esa cosa de rey, ¿viste? Porque era impresionante verlo, ver el hombrecito nada, frente a aquel poderoso hombre que era. Me dicen, déjenla, no, le quiero preguntar cómo se siente en Panamá usted. Y me dice él, yo estoy muy bien acá, muy bien atendido, pero estoy triste, me traducían, ¿no?, lo que él me decía, pero no, estoy muy triste porque le he ocasionado muchos problemas al general Torrijos al venir aquí, y también al presidente Carter. Dice, yo siento mucho esto que está pasando, gracias, me dijo. Bueno, para mí era, si hubiera hecho una entrevista de 10 páginas, no, entonces yo digo, sí, todo contenta, vuelvo, dice, ahora ya hablé con él, así que me voy y me voy acercando y le digo a uno de los militares panameños, ¿tengo algún lugar donde pueda escribir una nota para México? No puede salir nada, no puedes escribir en las computadoras ni del hotel ni en ninguna parte, porque aquí solo los miembros de la seguridad de ambos países tenemos el derecho. Bueno, yo dije, voy a dormir en la playa, total en Panamá no hacía frío, que de noche siempre cerca del mar, ¿viste? Entonces yo me acomodo en mi médano tranquila y de repente pasa Chuchu. ¿Y tú dónde te vas a quedar? Me dice. No, Chuchu, me quedo acá, esperamos a las 6 de la mañana a ver si se vuelve. Bueno, yo me quedo, él sigue, al rato viene, por todo en cosas militares, ¿viste? Me dice, mira, no va a venir una persona que tenía que venir entre los militares, va a quedar un cuarto vacío en el hotel, como nosotros te conocemos en Panamá. Le preguntamos al general Torrijos y dice, ¿cómo se llama? Le dicen, llévenla al hotel. Entonces yo, al hotel más caro que te puedes imaginar, que yo no habría entrado nunca, entonces me encuentro con un cuarto fabuloso, extraordinario, como de esos hoteles, ¿no? Yo tenía una ventana al mar y todo eso, ¿no? Yo dije, pero ¿será posible que esto me esté pasando? Yo no lo podía creer. Y en la mañana, muy temprano, porque allá se amanece tempranísimo, llegué, me saqué el zapatito, metí el pie en el mar como me había prometido y llegué. No sabés, todo el mundo sorprendió. No, ¿cómo hiciste? Esto te trajeron a vos las Fuerzas Armadas. Nadie sabía, me querían echar de la isla. Me iban a traer en un avión militar, no se pudo salir y se armó esto. Pero vos sabés lo que era explicar a todos por qué yo había estado ahí. Y esas cosas me han pasado a lo largo de toda mi vida. Mirá, te digo, yo salía y decía, yo tengo alguna protección. Había inventado con Luisa Valenzuela un duende urbano que se llamaba el Tatón. Entonces yo me acompañé al Tatón, porque yo no sé por qué me pasan estas cosas a mí. Y me siguieron pasando, yo jamás pensé que Gaddafi me iba a dar una entrevista. Y yo tuve la paciencia de quedarme ahí. Yo me siento en el suelo, no me siento en un almohadón grande y el traductor
él estaba en una mesita y me iba contestando, muy interesante, muy larga, estuve como 1 hora y pico con él, no dejé de preguntarle nada. Vos sabés que como yo tenía una actitud especial frente a la vida, yo no me sentía, sí, claro, siempre te tratan de ningunear, o te tratan de decir, o por ejemplo, si vos entrevistás a Gaddafi, yo me tuve que haber acostado con Gaddafi, porque claro, como vos pudiste, ellos no pudieron. Entonces, así era. Y Torrijos, le digo yo, bueno, hubiera sido fantástico que me tocaran presidentes buenos mozos, por lo menos, interesante. Pero, le digo yo, pero dejen de jugar así. Entonces, pues se acostumbraron a mí. Pero yo te digo, yo he tenido más resistencia como mujer que hace política internacional, porque para hacer política internacional, ahora cualquiera se pone, mira la computadora, pero no, vos tenés que conocer a fondo la situación. No es lo mismo los partidos políticos en Venezuela que en Guatemala, que en la Argentina, ni son los mismos siquiera con Brasil y con Bolivia. Entonces, vos tenés que estudiar mucho. Y yo me pasé estudiando las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Entonces, cuando vine acá, yo tenía un montón de documentos que acá no se conocían, pero me costó mucho que me aceptaran. Entonces, oye, la tristeza que veo es que hay personas en las universidades que están muy bien preparadas para hacer un periodismo bueno, que no tienen espacio. Entonces, acá hay muchos jóvenes desheredados, digo yo, de la posibilidad de hacer periodismo, un periodismo de calidad. Sí, porque ahora es todo negocio. Todo es negocio y tampoco, ya son empresas periodísticas, no es más la prensa. La mentira tiene patas cortas, y entonces eso es lo que dicen tan abiertamente en el campo, si la mentira tiene patas cortas, y es cierto, porque un día se te corta y ya no vas a aparecer como un periodista ante el mundo, porque la misión del periodista es casi como sacerdotal, los pueblos tienen derecho, la UNESCO, los pueblos tienen derecho a una información veraz. Cuando esa información no es veraz, no es información para nosotros. Pero es un mundo caótico que estamos viviendo ahora, ya nada es lo mismo, el periodismo ha dejado de ser en muchos casos periodismo, y sos un vocero de alguna cosa, y entonces es un mundo muy difícil. Me lo he tomado con humor, y ahora me siento mucho más autorizada para cosas. Pero ahora ya es tiempo de escribir lo que tengo de material, porque son cosas de unidad con los pueblos, ¿viste? Sí. Entonces vas conociendo al otro pueblo. ¿Qué se transmite de cultura? Acá no tenemos ningún canal cultural. Y eso es muy triste porque estás haciendo que los pueblos se vuelvan un mundo de zombies. Es un mundo de zombies, donde una persona va pasando y te repite lo mismo que otras 10.000 personas, pero armado totalmente ese discurso en la cabeza. Y eso es terrible, eso es fatal, porque no solo desconcientiza a los pueblos, los desculturiza, que es lo peor que puede pasar. Por eso es extraordinario transmitir elementos culturales de cada pueblo, la comida de cada lugar, las formas de ver y vivir ante ciertos problemas, que vos te das cuenta que el centroamericano está muriéndose, pero o como la muerte en México, como bailan hasta en los entierros en Panamá o te tocan canciones. En México la muerte todos los años se vive cantando los mariachis y se les deja alimentos a los muertos, un poco de eso hay en Jujuy también, sí, que queda marcado. Entonces nosotros podríamos tener un acervo cultural impresionante si nos ocupáramos de la vida de los patagónicos con los del norte. Son vidas, son recuerdos culturales de una importancia para todas las generaciones que no se pueden borrar así nomás.
Entonces eso no lo podemos permitir. Y por eso te digo, la frontera cultural, cuando es violada la frontera cultural, ahí es grave, es grave. Estela, muchísimas gracias. Nada.